Hola, mi nombre es Alejandro Leñet Yetashu. Actualmente estoy cursando la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Felipe Carrillo Puerto. Voy a enseñar un ejemplo del uso y aplicación del tipo de datos abstractos, o mejor conocido TDA. Ahora, en el ejemplo familiar, podemos observar que tenemos este código, donde tenemos una estructura llamada persona, en donde tenemos variables, como por ejemplo el nombre. En este caso, donde dice let's nombre, me refiero a su segundo nombre, aunque en inglés si pongo let's name significa su apellido, pero en este caso me refiero a su segundo nombre. Y en el string edad nos referimos a su edad. En estos dos casos nos referimos si tiene trabajo y si tiene estudio. Y para el uso de estas variables, o en este caso de la estructura, lo utilizamos en estas dos últimas, en donde hacemos referencia a la estructura y la inicialización de esta para mostrar los datos que ya tenemos guardados por medio de main, en donde prácticamente main lo que se va a hacer es inicializar la estructura por medio de la palabra pet, y la pet va a solicitar, digamos, los datos y se va a guardar en el mismo pet, y tales datos se van a mostrar en el método mostrar datos, y aquí ponemos la variable pet. Ahora sí, cuando nosotros nos referimos en donde pet es igual a ingreso datos, prácticamente lo que vamos a realizar es, digamos, en el método persona ingreso datos, nosotros inicializamos la estructura con la variable person, y aquí la variable person haremos su uso para acceder a tales variables, porque prácticamente estaríamos creando un objeto, y de tal objeto accederíamos a las variables que tiene para guardar los datos, y ese objeto se va a retornar, y es donde, digamos, se va a guardar en esta nueva variable que se llama pet de la estructura del objeto prácticamente nuevo de persona. En este caso sería nuestro objeto pet, y aquí teníamos nuestro otro objeto donde lo retornaríamos para guardarlo en el siguiente objeto llamado pet, y aquí donde lo pasaríamos los datos de este objeto en el método mostrar datos. Ahora sí, en el método persona ingreso de datos podemos observar que una vez que ya inicializado con la variable person, nosotros accedemos a las variables y guardamos en este caso su nombre, su segundo nombre, su edad, si trabaja o si tiene estudios. Aquí quitamos esto porque al parecer no lo ¿cómo se llama? Su decodificación es muy distinto, y en ocasionalmente aparecen otro tipo de palabras cuando se codifica en otro IDE. En ese caso vamos a compilarlo en este IDE y así. Luego vemos que estas dos preguntas son los que realizamos y nos tendrá que guardar si sí o no en esta variable. También en esta variable de trabajo y estudio. Luego retornamos los valores y se procede con los demás, como ya mencioné. Eso sería, digamos, de un tipo de dato abstracto que sería persona, en base a la estructura y sus datos, variables prácticamente. ¿Qué es un tipo de dato abstracto? Un tipo de dato abstracto es donde, digamos, nos basamos en un modelo en donde queremos extraer sus características para su estudio y análisis. En ese caso vemos que vamos guardando sus características para su análisis y para guardarlo en un objeto prácticamente. Y es lo que se realizaría con este programa, en este código. Un ejemplo sería, lo compilamos y lo ejecutamos. Nos va a solicitar el nombre. Ingresemos el de mi hermano Luis y su segundo nombre Mario. Su edad, pondré que tiene 20 años. Trabaja
En ese caso, ¿no? ¿Tiene estudios? Sí. Y esos son los datos que me muestra. Como podemos observar, aquí donde ingreso los datos, los retorna y me ahora muestra, solicita a la otra ventana y me lo muestra los datos que se guardó de aquí, aquí y aquí en la inicialización de la variable person en la estructura persona. Podemos acceder a los datos y mostrarlos. Como lo podemos observar aquí, nombre, Luis Mario, edad 20 años, trabaja, no, tiene estudios, sí. Y aquí, ahora con otro ejemplo de mi hermano, Acela Ivanova, edad 15 años, trabaja, no, tiene estudios, sí. Prácticamente esto sería lo que haría el programa, este código. Y eso es todo. Y la importancia de los tipos de datos abstractos en la programación estructurada sería una mejor organización y aplicación de estos. Como ejemplo, tenemos que nosotros queramos abstraer las características generales de un objeto y en ese caso, tales características nos lo representaríamos mediante un modelo, en este caso como una estructura que representa ese objeto original y mediante ese objeto original pues está, digamos, ya sea su color, o en este caso puede ser el nombre, si es un ser vivo, la edad, y todo ese tipo de cosas. En nuestro modelo, que ya que es un análisis, y en base a las características que hasta hallamos, pues conformaríamos un nuevo modelo o una estructura, en este caso, en donde nos permitiría, digamos, en este caso las características serían nuestras variables a definir. Y de tales variables nosotros podemos hacer uso de estas digamos, en el programa, ya siendo que nuestro programa se enfoque en un análisis o en la resolución de un problema. Por ejemplo, digamos que nuestra estructura, persona, y sus características, nombre, siguiente nombre, edad, trabajo y estudio, son esas características generales de una persona. Entonces, la importancia recaería en que nosotros tenemos una organización y tenemos una forma de saber a qué pertenece. En el momento que creemos un objeto y lo inicialicemos, podemos acceder a esas características y asignarle una característica en específico, ya sea, por ejemplo, el nombre, quiero que tal persona se llame Juan o Alex, como ejemplo. En edad, 18 o 24 años, prácticamente nos permitía tener una mejor organización y emplearlo, ya sea en unas condiciones, en un for, y así saber en dónde están nuestras variables y en dónde estamos almacenándolo, ya sea que queremos varios objetos de una misma estructura y, y así, digamos, no confundirnos, lo que es posible. Y esa sería prácticamente la importancia de que nos permitiría tener una mejor organización y emplear tales variables para la resolución o análisis de un problema. Y eso sería todo. Nos vemos hasta la próxima.